Y bueno amigos, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este video porque al final es bastante curioso. Durante la temporada vivimos un montón de situaciones muy interesantes en las que vimos a ciertos personajes hablar ciertas cosas relacionadas con nuestro Real Madrid que evidentemente envejecieron bastante mal. Pues me he encontrado como con tres clips que van relacionados con este tema, con declaraciones que algunos de estos señores hicieron con relación a lo que podría ser o cómo podría acabar la temporada del Real Madrid, y hoy vamos a repasarlo porque la verdad no tiene desperdicio alguno en un día en el que, por cierto, el Madrid hace de manera oficial que Nacho deja el club de sus amores. Así que bueno, desearle lo mejor en esta nueva etapa para el capitán del Real Madrid. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque si algo les voy a asegurar es que en este las risas van a estar aseguradas. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Le tengo un problema con el tema del 14 veces campeón de Europa, es que me cuesta a veces como recordar, es que ganamos tanto y deberían entenderlo ustedes también, que se me pasa. Pero bueno, lo importante es que ya todos sabemos que son 15 y evidentemente que hoy vamos a disfrutar de un video bastante interesante y que bueno, me ha gustado sobre todo algunas de las declaraciones que vamos a repasar. Vamos a irnos rápidamente a la pantalla porque no me quiero enredar muchísimo, la verdad, y quiero que arranquemos con un extracto de uno de los programas de Solo para Ridiculez, quienes aquí en su momento hasta dijeron que ya tenían comprados y todo, o habían reservado algo, un hotel en Londres para la final de la Champions. Una cosa absolutamente increíble. Quiero que escuchemos este clip, muchachones. A mí me agota. Porque les fastidia mucho. Me agota. Fastidia. Me agota. O sea, sí, claro que les fastidia. Pero no Porque tienen. les fastidia porque ellos, que son el gran equipo de las Champions, están a punto de caer eliminados en cuartos, mientras ven que nosotros estamos a punto de pasar a semis. Y esto es lo que ellos no tenían previsto para nada. Y no habrían cosechado un empate si no es por 2 rebotes. Hay que decirlo todo. Porque hubieron 2 rebotes o no hubieron 2 rebotes. Ellos se han reído mucho, se lo han pasado muy bien este año, y se han imaginado un final de temporada que ahora están viendo que va a ser otra cosa. Total. Y por eso están como... Y que van al campo del Mallorca, vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos al campo del Cádiz, podemos poner a 5. No, no, es increíble, de verdad, me parece increíble. Yo creo que una de las cosas que podemos decir que de alguna forma tienen a los culés, o sea, por lo que podemos conocer a cualquier culé, es por hablar antes de que las cosas sucedan o terminen de suceder. Y yo creo que esto es la evidencia total y absoluta de esto. Es una vergüenza. Bueno, miren lo que están diciendo, que iban al campo del Cádiz, que iban a ganar, que se iban a poner a 5, que no sé qué. Bueno, ya sabemos cómo quedó la liga, y ni hablar de la UEFA Champions League, que bueno, que vimos cómo estos señores hicieron el ridículo una vez más, que criticaron de hecho que el Madrid se defendiera en el campo del Manchester City, pero ellos que se defendieron en su campo contra un Paris Saint-Germain, que es un drama de equipo, les acabaron metiendo 4 goles. Vergonzoso por donde quiera que se mire, por donde quiera que se mire. Vamos a colocarles ahora otro clip, en este caso de uno de los narnianos más grandes de estos señores. Y bueno, quiero que lo veamos aquí, muchachos, porque este tampoco tiene desperdicio alguno. En este caso, pues repasaremos rápidamente algo de Albert Lezán. Voy a decir una cosa a cámara. Voy a decir una cosa. Nunca en mi vida, y lo sé, con lo que me quede de vida, no voy a ver al Barça ganar 15 Champions. No voy a ver al Barça ganar más Champions que el Madrid. Eso no lo voy a ver. Eso no lo puedo ver. No lo veré. Pero escúchame bien. Se lo dedico a Vikingo Blanco y a todos los que lo llaman narniano, me da igual. Escúchame bien, merengues. Que esto es fútbol al final, es cachondeo un poco. Escúchame bien. 15 Champions no las voy a ver. Pero este año puedo ver, condicional, puedo ver al Barça ganarle una final al Madrid de Champions. Y para mí eso anula las 14. Para mí eso lo anula todo. Es que es absolutamente increíble, y algo que me parece curioso es que venimos escuchando hace muchísimo tiempo, creo que a este mismo personaje, incluso a J. Jordi, alguna vez le escuchamos algo parecido, cómo buscan cualquier cosita, o sea, pegarse a cualquier cosita para decir que no sé qué, anular las 15 Champions. No, que aquello, lo del Manchester City, una vez lo escuchamos, los 4 goles que le metió el City al Madrid la temporada antepasada, eso supuestamente también anulaba las 14 Champions. Yo no sé, de verdad, tienen como una obsesión por querer, por llamarlo de alguna manera, anular lo del tema de las 14, en este caso las 15 Champions, y es que es algo que les duele muchísimo. Ellos dicen, no, que eso no es importante, no es relevante, pero por cualquier cosita siempre están buscando quitarle el mérito. Y yo creo que decir
que el Madrid haya perdido esta final de Champions, cosa que por supuesto no sucedió. Con el Barça hubiese anulado las 14 Champions, es de ser un narniano absoluto. Y mira que yo a veces me pongo a ver los videos que hago y me pongo a pensar y digo, tal vez debería ser un poco más respetuoso, alguna cosita, pero es que es imposible, muchachos, es imposible tener respeto con esta gente que de verdad manejan este tipo de discursos tan lamentables. Y encima después dicen, no, que por qué nos dicen narnianos, o sea, como para que te preguntes por qué te llaman narniano cuando es evidente que tienes un grave problema. Yo no sé ni de qué, es que yo no sé ni de qué. Tengo una conocida, tengo varios conocidos que son psicólogos y que la verdad me gustaría preguntarles acerca de este tipo de problemas, porque yo creo que esto no debería ser normal. Es un trauma bastante importante que esta gente tiene. En fin, quiero que repasemos este último clip porque tampoco tiene desperdicio alguno. Aprovechando que José Lu se va al fútbol árabe y que bueno, se criticó muchísimo, incluso entre los madridistas, algunos hicimos algún comentario que seguramente nos tuvimos que tragar por el tema del fichaje de José Lu. Y en este caso pues vamos a escuchar a José Álvarez hablando algo bastante similar aquí, que también evidentemente envejeció bastante mal. Vamos a darle play, muchachones. Madridistas, tengo algo que deciros. Sois un club muy grande, hay que reconocerlo. 14 Champions, 34 ligas, han pasado grandes jugadores por ahí, Di Stéfano, Puskas, Cristiano. Pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? A mí me vale algún año, oye, vivís del ADN, espíritu, pero se os ha ido Benzema, Balón de Oro Benzema, que ha metido la pelotita esta en la red 75 veces en las 2 últimas temporadas. 75. ¿Y ahora qué? ¿Papé dónde está? ¿Quién viene ahora? José Lu, que ha sufrido 2 descensos en los 2 últimos años. ¿Ese es el nuevo ADN del Real Madrid? ¿El conformismo? ¿A dónde queréis llegar? ¿No vais a fichar más? Hasta ahí. Oye, este año la Europa League, buen objetivo, ¿no? Enhorabuena. Yo os aplaudo. Y oye, quizás pues llegáis a 9 del Barça, ¿no? Ánimo, ¿eh? Un consejo de amigo. Madridistas. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Es que como les decía hace un momento, una de las cosas que caracteriza a esta gente es el hablar antes de tiempo. Es una vergüenza absoluta. Mira como con la sobradez con la que habla al final del video, decir, no, ¿sabes qué? Tal vez este año queden a 9 del Barça. Es una vergüenza absoluta y total. Encima lo de José Lu. No tanto, o bueno, sí también, pero yo creo que apartando un poco su rendimiento, que creo que estuvo muy por encima de lo que mucha gente esperaba, el simple hecho de haber marcado esos goles que les marcó al Bayern de Múnich, es que han valido la pena al 100%. Es que el fichaje de José Lu se justifica con su actuación en el Bernabéu contra el Bayern de Múnich. Es una vergüenza absoluta, pero por eso les estoy diciendo, es que esta gente no termina de pegar una, precisamente por eso, porque siempre están hablando, siempre están cuestionando y encima salen con que el madridismo es conformista. El madridismo es conformista cuando este señor hace realmente poco le escuchábamos algo decir como que no, que el Barça hizo una gran eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, que Xavi hizo una buena temporada. Una vergüenza absoluta. Si hay alguien al que se le puede acusar de conformismo, ese es el aficionado culé. Y es que se están conformando con que Laporta coloque en las redes sociales del Barça alguna declaración fuera de lugar absolutamente, y mientras el Madrid está ganando Champions. Es que de verdad es una vergüenza, pero bueno, nosotros a seguir disfrutando, por supuesto, de los éxitos deportivos, pero también de este tipo de contenido que nos dejan estos genios absolutos e incomprendidos. No quiero enredarme mucho más, quiero saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.